Bueno, estoy muy contento de tener aquí a mi padrino, un super maestro en muchas cosas de la medicina. Voy a contar una anécdota que me acuerdo que la primera cirugía que fui con mi abuelo, porque pues todo mi abuelo era en equipo, yo solo puse las manos así y me regañaste, ¿no? Me agarraste la cirugía es un proceso dinámico y me agarraste la mano y me pusiste a mover la gasa, ¿no? Y eso se me quedó muy, muy grabado. Entonces, bueno, pues Karim se ha dedicado pues, toda su vida a la ginecobstetricia, es un médico muy completo, pero también ahora pues es de los expertos en terapia de reemplazo hormonal y bueno, anda de congreso en congreso trayéndonos lo último y por eso quisimos platicarlo porque es algo bien importante que puede ayudar a cambiar la vida de muchas mujeres. Y primero para esto, Karim, ¿qué es la menopausia? Bueno, antes de empezar a comentarte, también yo quiero platicar que he visto tu crecimiento profesional. Desde estudiante has sido una persona muy brillante, muy dedicada. Y ahora como Ah, especialista en oncoquirúrgica, me doy cuenta que has tenido metas logradas muy altas. Primero te quiero agradecer que me entrevistes, que me hagas esta presentación y te quería felicitar. gracias. La menopausia como tal es una definición nada más. Significa el periodo de la última menstruación de una mujer que comprende el último año de su vida reproductiva. O sea, cuando pasa un año y la mujer no menstrua, esa es menopausia, hablando de la simple palabra, de la definición. O sea, menopausia es un término nada más. Menarca es otro término que significa a qué edad empezó una mujer a menstruar. Menopausia es a qué edad la mujer tuvo su último periodo menstrual con un año de ausencia. Es una definición. Ok. ¿Qué es el reemplazo hormonal y qué tiene que ver con la menopausia? Bueno, el reemplazo hormonal es la terapia que los ginecólogos le podemos dar a la paciente. Por supuesto, no todas son candidatas a terapia de reemplazo hormonal. Yo creo que vamos a hablar de indicaciones, contraindicaciones. Así. Pero es una terapia en la cual vamos a mejorar muchísimo los síntomas ocasionados por la posmenopausia. La menopausia está dividido en dos grandes secciones. La premenopausia, que ocurre a partir más o menos de los 43, 44 años, en donde empiezan todos los síntomas que una mujer puede tener por una disminución de su actividad estrogénica producida por los ovarios. Uh-huh. Los ovarios producen estrógenos. Hay unas celulitas que se llaman folículos. Cuando nacemos tenemos más de 300.000 folículos. Cuando la mujer nace tiene más de 300.000 folículos. Y conforme pasa la vida de la mujer, viene la vida reproductiva y luego se acaba la vida reproductiva y viene la menopausia, esos folículos se terminan y dejan de producir la hormona. La hormona por excelencia en la mujer es el estradiol y es lo que ayuda a que la mujer se sienta siempre bien, que no tenga insomnio, que no tenga cambios de humor, de carácter, que su vagina esté bien lubricada. El estrógeno es, para mí, es la fuente de la eterna juventud. Entonces yo soy un pro de la terapia hormonal sustitutiva cuando tiene que estar justificada, ¿verdad? ¿Y quiénes son las candidatas? ¿Cómo decides quién? Porque eso está muy satanizado. Hay gente que le tiene pánico a las hormonas, ¿no? O sea, ¿quiénes son las pacientes? Ahorita platicamos de en qué presentaciones y qué tan seguro es, pero ¿quién es tu paciente ideal para darle terapia de reemplazo? La candidata ideal es toda aquella paciente que se presente con síntomas. Esa mentalidad de muchas mujeres que es mi naturaleza y la tengo que aguantar y muchos médicos que apoyan este criterio por no dar terapia hormonal es completamente anacrónico. Entonces las candidatas para iniciar una terapia hormonal son aquellas pacientes que ya están en la premenopausia o en la posmenopausia
y en la premenopausia que empiezan con trastornos menstruales. Menstruan 2 veces al mes, luego no menstruan, luego menstruan nuevamente 2 o 3 veces. Es una irregularidad en el ciclo terrible. Entonces ahí les puedo dar un tratamiento de sustitución para regular los ciclos. Aquellas mujeres que se presentan con bochornos es la principal indicación de iniciar una terapia hormonal. Aquellas mujeres que se presentan con alteraciones en el epitelio urogenital, resequedad vaginal. Esas mujeres que tienen relaciones sexuales y es una pesadilla porque les duele. Aquellas mujeres que ya tienen insomnio, esas mujeres que tienen cambios de carácter, de humor. Todas pueden mejorar en forma notable con una terapia hormonal de reemplazo. Ahora, la terapia hormonal de reemplazo no es igual para todas las mujeres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una muy buena historia clínica. Ver los antecedentes de la paciente, ver qué patologías, qué enfermedades ha tenido nuestra paciente. Y en base a eso, dirigir una terapia hormonal adecuada. En la posmenopausia, los síntomas, si no los empezamos a tratar cuando empiecen, por supuesto, se agravan. Pero la ventaja de iniciar un tratamiento en forma oportuna es que vamos a prevenir alteraciones, enfermedades, que después pueden causar la muerte muy fácilmente. Por ejemplo, osteoporosis se previene cuando damos una terapia hormonal de sustitución en un momento adecuado. Cuando la paciente llega a los 48, 50 años ya con perimenopausia, con menopausia, y empiezan los síntomas, es una ventana de gran oportunidad para iniciar y prevenir la osteoporosis, atrofia urogenital y sobre todo alteraciones neurológicas importantes como en algunos casos demencias y Alzheimer. La terapia hormonal, para mí, en pacientes indicadas, insisto mucho en esto, es un gran salvavidas para las mujeres, les cambia la vida. Se hizo un estudio muy serio en diferentes hospitales, tanto de salud pública como privados, incluyendo este hospital, Hospital Ángeles, en donde se vieron los principales síntomas que presenta una mujer menopáusica en nuestro país, no únicamente en el mundo, que están ya bien descritos. Uno de los síntomas más importantes es bochornos, de los primeros, insomnio, pero muchas reportaron poco deseo sexual. La clásica frase de la paciente, quiero mucho a mi marido, pero no tengo deseos de tener relaciones sexuales, está muy asociado a la disminución de los estrógenos. Por supuesto, todos los síntomas es me arde cuando tengo relaciones sexuales, tengo incontinencia urinaria, me duelen los huesos. Esos dolores osteomusculares, osteoartríticos, se incrementan con la menopausia. Entonces, los síntomas son muy claros en una mujer menopáusica. Y desgraciadamente muchas personas, muchos médicos, no lo toman muy en cuenta, No se trata de échele ganas a unos cambios de humor, al insomnio, a la poca actividad sexual. Se trata de dar una terapia hormonal de reemplazo en el momento adecuado. Oye, ¿cómo cuánto tiempo se debe de dar esta terapia? ¿Es para siempre, una vez que se le indicas a una paciente? La pregunta es muy buena, excelente. Lo ideal es iniciarla en el momento oportuno, como te digo. La paciente se presenta con síntomas, hormonalmente están alterados sus hormonas, principalmente unas hormonas que están en la hipófisis, en el cerebro, se llaman FSH y LDH. Y la paciente tiene insomnio, tiene resequedad vaginal, tiene deseo sexual hipoactivo. Y lo inicias. La idea es que vas a prevenir todo lo que ya mencioné, sobre todo osteoporosis y atrofia urogenital. Pero vas a mejorar a la paciente notablemente. Y lo ideal es empezar en ese momento y darlo por 10 años. Los criterios actuales ahorita en los últimos congresos y las últimas referencias es que si la paciente está muy bien y no hay ninguna contraindicación, lo puedes posponer.
Mientras no haya contraindicaciones, que ahorita te las voy a mencionar, la paciente puede tener una terapia hormonal por más de 10 años. El consenso universal es 10 años y ver a la paciente, pero hay pacientes que definitivamente a los 10 años dicen, no me lo quites, por favor. Nunca me he sentido tan bien. De veras, es una pastilla mágica, es una tableta mágica, aunque yo personalmente no uso tabletas ni inyecciones, sino que mi vía es la terapia térmica, de la cual vamos a platicar después, ¿no? Sí, pero sí es súper interesante, ¿no? Es mucho mejor ponerte algo transdérmico, ¿no? Y también, pues de cuestión emocional a veces, ¿no? Como que no queremos estar tomando, o ya tomamos, muchas pastillas. Y llegamos al punto de quién está contraindicada, quién no puede tomar. Muy claro, no es aspirina, no es de que a mi prima se lo recetaron, tú tómatelo porque te va a ir muy bien. La contraindicación más importante es antecedente de cáncer de mama principalmente. Otra contraindicación es accidentes de los vasos o émbolos o trombos venosos. Otra contraindicación que puede preceder a la enfermedad vascular o trombosis vascular es el sobrepeso excesivo. Hay que valorar muy bien a los pacientes que tienen un gran sobrepeso. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 descontrolada, debería ser una contraindicación. Tumores hormonodependientes, del cual tú eres un experto, no deben darse estrógenos. Sobre todo porque la mayoría de los tumores de mama o estrógeno dependientes son dependientes del estrógeno, tienen receptores estrogénicos positivos y sería una contraindicación. Y ya hay algunas otras, como el hecho de que la paciente se nos presente, y esto es muy importante, Franco, y te diga, doctor, vengo con síntomas, estoy muy molesta, no duermo, poco deseo sexual, pero me da pánico tomar hormonas. Tengo algo que se llama cancerofobia. A esa paciente no debemos darle terapia hormonal, por lo menos a base de estrógenos. Podemos usar algunos otros sustitutivos, como estrógenos naturales, por ejemplo. Si tienen bochornos, tenemos inhibidores de la recaptura de serotonina que nos ayudan mucho. Hay otras opciones. Oye, ¿y qué se tiene que hacer para conocer el estado hormonal de una paciente? ¿Cuáles son las pruebas básicas que tú haces? Llega una paciente a tu consultorio y estás viendo si es candidata. Normalmente, ¿qué les pides a tus pacientes? Excelente pregunta. Primero, algo que no se sustituye jamás es la historia clínica. Antecedentes familiares de cáncer, de hepatopatías. La paciente que tiene alguna hepatopatía está contraindicado a recibir hormonas. Pedimos antecedentes familiares, antecedentes personales, si han tenido cáncer, si han tenido accidentes vasculares, si han tenido enfermedades hepáticas. Y luego, en base a la historia clínica a lo que nos refiere, ya pedimos una batería, ¿no? Entonces yo pido siempre un perfil hormonal cuando lo amerite, sobre todo en pacientes entre 40 y 45 años. Fíjate que hay un criterio actual. Después de la menopausia no vale la pena pedir hormonas hipoficiarias, es un gasto innecesario, y yo personalmente ya no las pido. Pero en pacientes que están en la perimenopausia les pido todo el perfil hormonal, les pido un perfil tiroideo, porque el perfil tiroideo puede darnos datos de que la tiroides es lo que está funcionando mal. Y muchos de los síntomas pueden estar asociados a hipertiroidismo o a hipotiroidismo. Por supuesto, les pido una biometría hemática. A todas les pido un hierro sérico con ferritina para ver cómo están sus reservas de hierro. Porque muchas han tenido alteraciones menstruales, sangrados más frecuentes que lo normal, y llegan con una depresión de hierro importantísima. Entonces, pedirles el paquete de hierro completo que incluya ferritina, ferranina, la transferrina y por supuesto el hierro sérico es muy importante. Química sanguínea, hay que ver cómo están todos los lípidos, hay que ver cómo está la glucosa, los triglicéridos, examen general de orina, chequeo el funcionamiento renal. O sea, se tiene que estudiar muy bien a la paciente desde el punto de vista clínico como de laboratorio. Ahora, algo muy importante, no inicio
terapia hormonal si no tengo una mastografía reciente. Ok. La mastografía reciente es muy importante para ver que no tenga una lesión temprana, porque si tiene una lesión temprana y le damos hormonas, aceleramos el proceso neoplásico. También les pido densitometría ósea, de cadera, de columna, para ver si tienen osteopenia, iniciar el tratamiento para evitar una osteoporosis. Y principalmente son los estudios. Tú eres, bueno, desde hace muchos años, y eso me lo enseñaste tú, que pedías vitamina D3, Sí. ¿no? A las pacientes. ¿Por qué es tan importante la vitamina D3, el conocer su estado, y en general en la mujer? Sí. La vitamina D tiene muchísimos efectos benéficos en el organismo. Entre ellos, inmunoestimulación, te ayuda muchísimo metabólicamente a controlar tus niveles de lípidos, pero aparte tiene un papel fundamental en la génesis de la pérdida de hueso. Ayuda a que la paciente pierda menos hueso junto con el calcio. Entonces la vitamina D es muy importante para todo, pero principalmente para el manejo temprano de la osteopenia y osteoporosis. Okay. Porque como parte importante de la menopausia es que una paciente va a llegar con osteoporosis si no se trata. Entonces, desde el principio hay que adelantarnos a eso, ¿no? Oye, y una pregunta que nos hicieron mucho cuando anuncié que iba a platicar contigo también. ¿Hay terapia de reemplazo en hombres? ¿Los hombres también son candidatos a esto? Bueno, definitivamente sí. Lo que pasa es que en el hombre el proceso de depresión hormonal, que es la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, se presenta muchísimo más tarde. Pero el tratamiento de sustitución en el hombre cuando se presenta con debilidad, con falta de ganas, que se llama astenia, dinamia, y muy poco deseo sexual y con problemas incluso ya de erecciones da la testosterona. Está completamente demostrado que ayuda muchísimo, ¿no? Claro, haciendo estudios igual de tipo hormonal y de antígenos como el antígeno prostático y checar que no haya ninguna contraindicación. Pero tu pregunta es muy buena, sí hay terapia y muchas veces... Sí hay esperanza. Mucha esperanza y muchas veces súper benéfico. Un hombre que está completamente decaído, que no tiene ganas de nada, le das un poco de testosterona y la vida le cambia. Pero testosterona cuando ya lo estudiaste bien, ¿no? Oye, quiero que me cuentes un poquito de cómo han sido las presentaciones de esta terapia de reemplazo hormonal, cómo ha ido pasando el tiempo, ¿no? Porque pues cuando tú empezabas a ejercer ginecología, pues me imagino que no había todas las que están ahora, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos explicaras, porque yo sé de lugares donde se siguen dando las terapias hormonales como se daban hace 20 años. La terapia hormonal por excelencia era una inyección a grandes dosis de estrógenos con progesterona mensual. Te ponías la inyección, la señora estaba tranquila. Claro que los efectos secundarios en todas estas terapias eran muy importantes. Luego vinieron las terapias orales que aún siguen vigentes, hormonales conjugados de tipo equino, por ejemplo, el famoso Premarin y otros, estradioles en tabletas, iban con las pastillas. Si te tomabas tu Premarin, tu pastilla diario, y te seguías por 21 días, 28 días, podías descansar o no. Luego vinieron los parches, lo cual fue un cambio muy importante. La paciente se ponía su parche. Ahorita te tengo que comentar cuándo tienes que dar el estrógeno solo y cuándo tienes que dar estrógeno más progesterona. Es muy importante por si alguien está más interesado en esto, ¿no? Y últimamente, estoy hablando últimamente 15, 20 años, está la terapia dérmica o transdérmica, en el cual es la de uso más frecuente ahorita, yo creo, en personas que estamos metidos en esto, porque tiene los menos efectos secundarios.
Para empezar, no llega al intestino, no llega al hígado, y todos los efectos embólicos o tromboembólicos son muchísimo menos importantes, ¿no? Y hay o sea, esas lo mandas a hacer en algún laboratorio específico para las pacientes, o ya es una marca conocida que hay varios, digamos, varias disponibles en el mercado. ¿Cómo está eso? No, la competencia es brutal, man. Ahorita, ¿qué te puedo decir? Los laboratorios, hay muchísimos laboratorios, se dedican a esto. Siguen las presentaciones orales y las inyectables, pero los que nos estamos dedicando más a fondo a esto ya no las usamos por los efectos secundarios. Y hay muchísimos laboratorios que ya vienen con el producto. Pero no me gustaría que lo usaran sin un reconocimiento médico primero. Ok. Hay muchísimos, entre ellos está Oestrogel, Sandrena y muchísimos más. Esos son los que más usas tú. Sí, son laboratorios que ya vienen, te lo presentan y están en todas las farmacias. Ok. Oye, ¿qué pasa con esas pacientes que tienen algún problema? Por ejemplo, es que cuando tenemos alteraciones en el Papá Nicolau o en la colposcopía, se les da algún tipo de tratamiento como para que mejore, digamos, la maduración celular, etcétera, y después vuelves a repetir. ¿Ahí cuáles serían válidos todavía como estos estrógenos conjugados que se usaban antes? Sí. Muchas veces el Papá Nicolau, y qué bueno que lo mencionas, en mujeres posmenopáusicas sale alterado, porque las células de la basal, o sea, las que están hasta abajo, se pueden confundir con células cancerosas, pero en realidad la vagina y el cuello tienen 4 capas. Cuando no se recibe una terapia hormonal, las 3 capas de hasta arriba, superficiales y la intermedia, se pierden. Y cuando el ginecólogo hace el Papá Nicolau, saca capas de hasta abajo que son células muy grandes, se llaman basales y parabasales. Entonces, si tú haces una colposcopía y no ves una lesión franca, lo que tienes que hacer es darle un manejo, tratamiento local a la paciente. Hay óvulos, hay geles, hay cremas que contienen estrógenos. El principal estrógeno para esas pacientes que no quieren recibir hormonas por vía sistémica es el estriol. Les das estriol local, les aumentas las capas que perdió la paciente y lo repites el Papá Nicolau. Y muchísimas veces el Papá Nicolau, cuando ya recibe una terapia hormonal, ya es normal. Oye, y esto que es difícil para entender a los que no nos dedicamos nada cercano a eso, lo que comentabas, ¿cuándo das o cuáles son los tipos de terapias de reemplazo? ¿Cómo se combinan? O sea, ¿cuál es la fórmula mágica, de cuenta? Hay que ver principalmente si la paciente, dentro de sus antecedentes quirúrgicos, si tiene o no tiene útero. El útero es la matriz. Si la paciente tiene útero o matriz y le damos puro estrógeno, tenemos el riesgo que la capa interna del útero, que se llama endometrio, pueda crecer mucho porque es estrógeno dependiente. Entonces, a la paciente que tiene matriz, siempre hay que darle la otra hormona, que es la progesterona, porque la progesterona antagoniza con el estrógeno y mantiene el endometrio plano. Eso puede evitar una hiperplasia endometrial, que pueden ser atípicas y de ahí tener un carcinoma de endometrio. Entonces, el mensaje es, si tienes matriz, tienes que recibir 2 estrógenos, o sea, una combinación de estrógeno con progesterona. Si no hay matriz, esto es muy importante, no es necesario la progesterona. No tiene ninguna otra función la progesterona. Entonces nada más damos el puro estrógeno, que puede ser estradiol, estrona, lo que tú quieras, ¿no? Matriz, siempre hay que dar progesterona para evitar complicaciones del endometrio, que es la capa interna de la matriz. Sí, lo hiperestimulas y te pones en riesgo, ¿no? De que el órgano sangrados, y siempre en un sangrado posmenopáusico, esto no debería decírselo al oncólogo como hay que hacer una biopsia, porque puedes tener una hiperplasia típica y si no lo resuelves, evoluciona hacia un carcinoma de endometrio, ¿no? Sí, acuérdense que un sangrado, la posmenopausia, es para correr al ginecólogo o al oncólogo, porque pues, lo primero que hay que descartar es que sea cáncer.
Estas pacientes que tomaron la terapia hormonal de reemplazo y que de repente la suspendieron, vamos a decir que la tomaron 3 años, la suspendieron y después la retoman, ¿tienen algún riesgo? Porque, por ejemplo, en osteoporosis hay algunos tratamientos que si los suspendes, pues te va muchísimo peor. Sí. Sí, en la osteoporosis no hay vacaciones, ¿eh? Cuando das una terapia de reemplazo para la osteoporosis, no hay vacaciones. Esos pacientes que lo suspenden porque ya se sintieron bien, no pasaría nada si lo vuelven a retomar, siempre y cuando tengan su mastografía reciente, sus estudios recientes y una buena historia clínica, ¿no? Lo que sí, que si lo retomas ya después de los 60, 65 años, hay que valorar muy bien tu funcionamiento cardíaco. Porque, fíjate qué interesante, al principio, cuando tú das una terapia hormonal de reemplazo, tiene un efecto cardioprotector. Te previene, te evita, te alarga el que tengas un problema cardíaco, un infarto, hasta los lípidos mejoran con esto. Pero si lo reinicias después, en etapas más tardías, ese riesgo ya se intensifica, pero en forma mala para el corazón. O sea, no tan solo no tiene mejoría, sino que aumenta el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Entonces quiere decir que las mujeres de arriba de 60 y tantos, de preferencia, no tienen que ser candidatas, o sea, no. O sea, para reiniciar, para iniciar una terapia hormonal, tenemos que ser muy cuidadosos cómo está su salud cardiovascular. ¿Sí? O sea, si ya vienes con la terapia hormonal y pasaron 10 años, 12 años y todo está bien, bueno, la puedes seguir sosteniendo siempre y cuando la vigiles muy bien. Pero aquellas que quieren iniciar a los 65, 62, 60 años, el riesgo cardiovascular aumenta per se. Oye, y hay algo importante, o sea, hay pacientes que por alguna circunstancia, jóvenes, vamos a hablar de una paciente entre 30 y 40 años, que todavía pues no va a tener menopausia, en teoría, que la operan de algo y pues pierde los ovarios, ¿no? Ya sea un trauma o vamos, una cirugía que se complica y tienen que hacer una histerectomía con todo y oforectomía. O estas pacientes que se quedan sin ovarios. Y sin matriz. Sin matriz. Claro, ahí está indicadísima, ¿no? La terapia hormonal o no. Hay varias causas de menopausia temprana, entre la insuficiencia ovárica prematura, que tenemos que investigarlas desde que empiece. Pero cuando tú haces una operación oncológica en la cual tienes que quitar el útero y los ovarios, es importantísimo que en ese momento, si no hay cáncer de mama, por ejemplo, o antecedentes tromboembólicos, la paciente inicie con terapia hormonal de reemplazo. No importa que tenga 35 años, 33, 30, lo que sea, pero le vas a evitar muchísimas complicaciones. ¿Me expliqué la respuesta? O sea, tienen que empezar en ese momento. Y como ya le quitaste el útero, bueno, con que le des estradiol, le va a ir muy bien a la paciente. Oye, y una pregunta obligada, ¿no? ¿Es cara la terapia hormonal de reemplazo? O sea, ¿cómo es fácil de afrontarla? Sí, yo creo que sí. Las instituciones de salud, en donde yo me formé, fue en Gineco 4, en el IMSS, ahora Hospital Luis Castelazo Ayala. Por supuesto que está en el cuadro básico. Lo mismo debe estar en el ISSSTE, en salubridad. Yo creo que no es un medicamento caro. O sea, en privado depende lo que te recete el médico, ¿no? Yo lo que he logrado con los laboratorios, por ejemplo, un producto que yo uso, que es un gel que te lo aplicas. Si compran uno, compromete al laboratorio que les regalen el otro, o si compras 2 o 3 que le den el cuarto gratis. O sea, hay muchas situaciones en las cuales se puede facilitar el que puedas obtener. Si la paciente con signos y síntomas de menopausia la tiene que conseguir, y hay muchas formas para conseguirla. Sí, le va a cambiar la vida, ¿no? O sea, nadie puede no usar un tratamiento que es necesario porque no
no lo pueda conseguir por dinero. Entonces hay que ir a las instituciones de salud donde seguramente la tienen todas. Bueno, pues tú eres una persona muy sana, afortunadamente. ¿Cuáles son tus tips principales para estar saludable? Tenemos que aumentar la calidad y el nivel de nuestra vida. Lo más importante es una buena nutrición. Ejercicio. Si estás con sobrepeso, es muy importante bajar de peso. Como puedas, pero baja de peso. Algo importantísimo que acelera el proceso de la menopausia y acelera el proceso de la degeneración epitelial y de todo, es el tabaquismo. Una mujer en la premenopausia debe dejar el cigarro, debe de bajar de peso, debe de hacer ejercicio, debe aumentar la calidad de su vida. Algo que influye muchísimo en la sintomatología de la menopáusica es el estrés. Entonces, practicar ejercicios de relajación, hacer yoga, meditación, todo eso, si la paciente lo hace bien, los síntomas son muchísimo menos y posiblemente la terapia hormonal no sea tan importante en las dosis. Les va muy bien. Me acuerdo que de hace mucho me recomendaste, ¿no? A Eckhart Tolle, El poder de la hora, y ahora que tiene otros libros. Cuéntanos por qué te gustan tanto esos autores, ese estilo. Bueno, esto ya se sale del tema de la menopausia. Sí. No soy un experto, pero a mí me han ayudado muchísimo a disfrutar el momento actual. Por ejemplo, el estar aquí contigo. No sabes qué emocionado estaba cuando me invitaste. Y es un momento que no se repite en mi vida. Si yo ahorita estuviera pensando en que tengo una paciente en la sala de espera y que ya la dejé plantada, pues estaría muy preocupado. Entonces, tenemos que organizar nuestra vida para disfrutar el momento actual, ¿no? El momento actual es el que estamos viviendo en este preciso momento. El pasado ya no existe y el futuro no sabemos en qué momento se va a presentar o si no se va a presentar. Pero no soy un experto en esto. Sí procuro meditar cuando pueda meditar, pero les recomiendo mucho El poder de la hora de Eckhart Tolle. Les va a encantar, ¿eh? Sí, es un súper buen libro. Sí. Yo aquí también hago preguntas del éxito pues, social, familiar y todo. Y tú tienes un matrimonio muy lindo, tienes 3 hijos, bueno, 2 hijas y un hijo, eres abuelo. Cuéntanos cuál ha sido la clave, la fórmula para tener una relación estable con una mujer tan linda, tantos años. La clave es dejarla ser como es, que haga lo que quiera. En el amor, la libertad no se pierde, se comparte. Y cuando está bien cimentado esa relación, siempre lo haces con respeto y sabiendo que es para beneficio de la pareja y luego de la familia. Que estoy yo ahorita muy enfocado a todo lo que es climaterio y osteoporosis. Tú sabes que tengo casi 40 años viendo papilomavirus, estoy muy metido en esto también. Disfruto mucho mi consulta. Entonces no sé qué vaya a pasar en los próximos 100 años, pero ahorita, hoy, seguir disfrutando esto. Ok, vamos a tener otra plática muy interesante de virus de papiloma humano, que ahí, Karim es un gran maestro y un experto muy reconocido en el país. Y bueno, pues muchas gracias. Tendremos seguramente muchas preguntas que nos van a llegar y ahí pues te las preguntaré y ya las estaremos respondiendo nosotros en las redes. Con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.